Heredó un viejo contenedor oxidado lleno de trastos viejos. Todos se rieron, convencidos de que no había nada dentro. Pero cuando su perro empezó a ladrar y a excavar en una esquina, el hombre se dio cuenta de que el contenedor escondía un secreto que lo cambiaría todo. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde lo estás viendo. El viento del norte soplaba con una calma engañosa, moviendo las copas de los pinos que se extendían hasta donde la vista no alcanzaba. Era un mar de árboles antiguos, tan denso y silencioso que parecía contener su propio secreto, un lenguaje hecho de susurros, crujidos y ecos de pasos que nunca regresaban. En medio de esa soledad vivía Thomas Gray, un hombre hecho de madera y silencio, curtido por los años y las estaciones, con el rostro marcado por el frío y las manos endurecidas por una vida sin descanso. Su cabaña se alzaba a unos kilómetros del último camino asfaltado, inclinada por el peso de los inviernos, con el techo cubierto de nieve vieja y las ventanas empañadas por el humo de la chimenea. Era un refugio pequeño, construido con paciencia y terquedad, tan modesto como el hombre que lo habitaba. Cada día en la vida de Thomas se parecía al anterior, como si el tiempo hubiera olvidado avanzar en aquella parte del mundo. Despertaba antes del amanecer, cuando el cielo apenas se teñía de azul y el hielo hacía crujir las bisagras de la puerta. Encendía el fuego, calentaba el agua, preparaba un café tan espeso que parecía alquitrán, y lo bebía en silencio, observando cómo el vapor se disolvía en el aire helado. A veces, el único sonido era el de su perro, un viejo labrador negro llamado Rex, que removía las patas en sueños frente a la chimenea, como si aún persiguiera presas invisibles. Thomas había pasado la mitad de su vida con aquel animal, y entre ambos se había formado una compañía silenciosa, una fidelidad que no necesitaba palabras. No tenía familia cercana. Había enterrado a sus padres hacía décadas, y la mujer que alguna vez amó se había ido sin mirar atrás, cansada de un hombre que amaba más el bosque que la conversación. Lo único que le quedaba era el terreno que lo rodeaba, la rutina de la casa, el fuego cada noche y el perro que lo seguía a todas partes. Para él, el mundo era eso, la respiración del bosque, el eco de los disparos que se perdían entre los árboles y el regreso a casa con el crepúsculo sobre los hombros. Una mañana de finales de invierno, mientras revisaba el buzón oxidado al borde del camino, Thomas encontró algo que rompió esa quietud que lo envolvía desde hacía años. Entre facturas atrasadas y catálogos viejos, había un sobre amarillo con un sello oficial y el emblema de la corte del condado. La caligrafía era precisa, profesional. No recordaba haber recibido nunca una carta tan formal. La abrió con cuidado y leyó despacio, como si las palabras fueran más pesadas de lo normal. Era un aviso legal. Su tío John Gray había fallecido 3 semanas atrás y lo había designado como único heredero de una propiedad situada en la frontera norte del distrito forestal. El documento mencionaba, de manera escueta, una extensión de terreno y una estructura con su contenido. Thomas dejó el papel sobre la mesa y se quedó inmóvil durante largo rato. Su tío John, hacía más de 20 años que no pensaba en él. Recordaba vagamente a un hombre alto, de mirada profunda, que olía a tabaco y resina de pino. Había sido guardabosques durante décadas. Un hombre de pocas palabras pero de convicciones firmes. Después de la muerte de su esposa, se había aislado en los bosques del norte, alejándose de la familia y del pueblo. Algunos decían que se había vuelto excéntrico, otros que había enloquecido de soledad. Pero Thomas, que compartía algo de esa misma inclinación al silencio, nunca lo consideró un loco. Más bien lo entendía. Tal vez el viejo había encontrado en el bosque algo que el resto del mundo había olvidado. Decidió viajar al pueblo más cercano para confirmar los papeles. No esperaba nada, quizá una cabaña derruida o un pedazo de tierra sin valor. Cuando entró en la oficina del registro, el empleado lo miró con una mezcla de sorpresa y burla. «John Gray, ¿dices?» «Sí, claro. Ese viejo tenía un terreno perdido allá donde ni los cazadores se atreven a ir. Dicen que solo hay un contenedor oxidado y un montón de chatarra. Ni los impuestos valen la pena de cobrarle». Thomas no respondió. La gente del pueblo se reía de lo que no entendía. Algunos vecinos contaban historias, que John había pasado sus últimos años vigilando a extraños
que cortaban árboles sin permiso, que hablaba solo de noche frente a una hoguera, que anotaba cosas en cuadernos que nunca mostró a nadie. Para los demás, el legado de su tío no era más que basura olvidada en un rincón del mundo. Pero Thomas no sintió ni risa ni decepción. No era un hombre que buscara fortuna ni reconocimiento. Había aprendido que lo que los demás despreciaban solía tener un valor más profundo, oculto bajo el polvo. Por eso, esa misma tarde, mientras el sol descendía sobre los campos congelados, decidió que haría el viaje. No por curiosidad, sino por respeto. Una herencia, aunque pequeña, era un último gesto, y todo último gesto merecía ser atendido. Pasó la noche preparando lo necesario. Cargó el camión con herramientas, un bidón de gasolina, una pala, una linterna y su viejo termo de café. Rex lo observaba desde la alfombra, moviendo apenas la cola, consciente de que algo distinto estaba por ocurrir. Cuando al fin apagó las luces y se recostó en su cama, el silencio del bosque le pareció más profundo de lo habitual, como si también esperara el amanecer. El día del viaje amaneció con una capa fina de escarcha cubriendo el parabrisas. El motor del camión se resistió antes de arrancar, y un gruñido metálico rompió la calma de la madrugada. Thomas encendió los faros y se internó en la carretera, con Rex dormitando en el asiento del copiloto. A medida que avanzaban, el asfalto se transformó en grava, y luego en tierra congelada. Los árboles se cerraban sobre el camino, formando túneles naturales donde la luz apenas entraba. Cada pocos kilómetros aparecía alguna señal oxidada o los restos de una cabaña abandonada. El mundo civilizado quedaba atrás y con él cualquier sensación de seguridad. Condujo durante horas, siguiendo las coordenadas que figuraban en la carta. El paisaje se volvió más salvaje, más primitivo. El aire olía a resina y humedad, y el silencio era tan espeso que se podía sentir en el pecho. Cuando por fin el sol empezó a caer, una forma rectangular apareció entre los troncos. Un contenedor de acero, oxidado hasta parecer sangre seca, hundido parcialmente en la tierra. Estaba cubierto de musgo y rodeado de maleza. A un costado se veían restos de una fogata antigua, y cerca de ella, una taza metálica aplastada. Thomas apagó el motor y escuchó. El bosque no emitía ningún sonido, solo el leve crujido del metal al enfriarse. Bajó del camión, el aire frío le mordió la cara. Caminó despacio alrededor del contenedor, examinando cada detalle. Las paredes estaban cubiertas de arañazos, como si alguien hubiera intentado borrar algo. La cerradura era una masa de óxido. En una esquina, un tronco viejo parecía haber sido usado como asiento. Por un instante imaginó a su tío allí, sentado frente al fuego, con la mirada fija en la oscuridad. La noche cayó rápido. Decidió no forzar nada hasta el día siguiente. Encendió una pequeña hoguera cerca del camión, calentó un poco de comida y dejó que Rex descansara a su lado. Las llamas proyectaban sombras irregulares sobre la superficie del contenedor, haciendo que pareciera respirar. Thomas observó largo rato ese brillo rojo, intentando comprender qué había llevado a su tío a vivir así, solo, en medio de la nada. Había tenido una casa en el pueblo, comodidades, vecinos. ¿Por qué abandonar todo por una caja de metal perdida en el bosque? El fuego crepitaba, y el aire olía a humo y pino. Thomas se envolvió en su manta y miró las estrellas que se abrían paso entre las ramas. Pensó en la gente del pueblo, en sus risas, en su desdén. Ellos no entenderían lo que se siente al mirar la noche desde aquí, al sentir la tierra respirar bajo los pies. No sabrían que a veces el valor de algo no está en lo que contiene, sino en lo que calla. Cerró los ojos con ese pensamiento, mientras el calor de la hoguera disminuía y la oscuridad lo envolvía. Rex se acomodó a su lado, exhalando un suspiro cansado. En la distancia, un búho rompió el silencio con un grito breve y luego todo volvió a la quietud. Antes de dormirse, Thomas tuvo una sensación extraña, como si el bosque entero lo estuviera observando, expectante, consciente de su presencia. No sintió miedo, solo una certeza silenciosa. Había llegado al lugar correcto, y lo que fuera que su tío hubiera querido dejarle, lo esperaría allí, bajo el manto de los árboles y el peso del tiempo. Cuando el amanecer tiñó el cielo de gris, el fuego ya se había extinguido, dejando un círculo de ceniza blanca. Thomas se levantó,
Sintió el frío en los huesos y miró hacia el contenedor. En la luz pálida del día parecía más pequeño, pero también más denso, más real. El metal oxidado reflejaba débilmente la claridad de la mañana, y un leve vapor se elevaba desde su superficie helada. El hombre se acercó despacio, pasó la mano por la chapa rugosa y murmuró algo que solo el viento escuchó. Luego regresó al camión, preparó café y esperó a que el sol subiera un poco más. Sabía que ese día abriría la caja, no por curiosidad, sino porque era lo que debía hacerse. Su tío había pasado años de su vida aquí, protegiendo algo que los demás habían despreciado. Y aunque aún no comprendía qué podía haber dentro, sentía que lo que estaba por descubrir no solo cambiaría lo que pensaba de aquel hombre, sino también lo que pensaba de sí mismo. El sonido de los árboles acompañó sus pensamientos mientras el día comenzaba a despertar del todo. La escarcha se derretía lentamente y el bosque recuperaba sus sonidos. El crujido de las ramas, el canto de los pájaros lejanos, el suspiro del viento entre las agujas de los pinos. Thomas se ajustó los guantes, tomó el cuervo de hierro del maletero y miró una vez más el contenedor que lo esperaba. No sabía entonces que al golpear por primera vez aquel metal oxidado, estaría despertando algo mucho más grande que un recuerdo, algo que había dormido durante años bajo la custodia del bosque. La primera chispa del amanecer iluminó el rostro del hombre y el brillo del acero viejo. Rex se levantó, movió la cola y se colocó junto a él, con la lealtad de quien intuye que el camino que comienza no tendrá marcha atrás. El bosque entero parecía contener la respiración, y Thomas, sin saberlo, estaba a punto de abrir no solo la puerta del contenedor, sino la puerta de un pasado que jamás había querido ser olvidado. La escarcha cubría el suelo como una piel de vidrio, y el aire tenía ese sabor metálico que solo existe en los amaneceres de los bosques del norte. Thomas se despertó con el cuerpo entumecido, el rostro helado y la respiración transformándose en vapor. Rex ya estaba en pie, moviendo la cola con inquietud, olfateando el aire cargado de humedad. El fuego de la noche anterior se había reducido a un círculo de brasas apagadas, y el silencio parecía más espeso que nunca. Un silencio que se extendía desde los árboles hasta el contenedor oxidado que, en la tenue luz del amanecer, parecía vigilarlo todo como un gigante dormido. Thomas se frotó las manos, se sirvió un poco de café del termo y miró hacia la estructura. La superficie metálica estaba cubierta por una capa de hielo que el sol apenas empezaba a derretir, haciendo que el óxido reluciera como una herida abierta. Todo en aquel lugar parecía suspendido entre la vida y la descomposición, entre lo que había sido y lo que aún resistía. Tomó sus herramientas del camión, ajustó los guantes y caminó lentamente hacia el contenedor. Con cada paso, la hierba helada crujía bajo sus botas, y el sonido parecía retumbar en la quietud, como si despertara ecos antiguos. El candado colgaba del portón principal, deformado por los años, cubierto de óxido hasta parecer una extensión del propio metal. Thomas lo examinó en silencio, pasando los dedos por las grietas y sintiendo la aspereza de la corrosión. Era evidente que nadie lo había tocado en décadas. Intentó moverlo con las manos, pero no cedió. Tomó el cuervo de hierro y lo colocó bajo el arco del candado. Un golpe seco resonó en el aire, luego otro, y otro más. El metal protestó con un gemido profundo, casi humano, antes de ceder con un chasquido sordo. El sonido fue tan fuerte que incluso Rex se sobresaltó y retrocedió unos pasos, gruñendo bajo. Thomas apartó el candado y respiró hondo antes de jalar de las puertas. Estaban pegadas, selladas por el tiempo. Tiró una vez sin éxito, luego apoyó el hombro y empujó con todas sus fuerzas. El chirrido que siguió se clavó en el aire como un grito. Un olor denso salió del interior, mezcla de polvo viejo, aceite, óxido y algo más, algo indefinible, como el aroma rancio de los años encerrados. Thomas encendió su linterna y apuntó hacia adentro. Lo que vio le dejó sin palabras. El interior estaba saturado de objetos apilados sin orden, neumáticos viejos amontonados contra una pared, barriles herrumbrosos, montones de herramientas rotas, muebles desvencijados, montañas de cables, trozos de madera podrida, cajas colapsadas. Parecía más un vertedero que un almacén. El aire dentro era casi sólido de tan espeso.
lleno de partículas que flotaban en la luz del faro como polvo de siglos. Cada rincón parecía contar una historia inconclusa. El suelo estaba cubierto de una capa de suciedad que amortiguaba el sonido de sus pasos. Thomas dio un par de pasos dentro, despacio, tanteando el terreno. El metal bajo sus botas crujió y se quejó. A su alrededor, las sombras se movían con la oscilación de la luz. Rex permaneció en el umbral, con el cuerpo tenso, el hocico levantado y las orejas erguidas. Su instinto, afinado por los años, le decía que allí dentro había algo más que simple chatarra. Thomas se agachó para recoger un objeto del suelo. Era una linterna vieja, oxidada, sin cristal, pero todavía reconocible. A su lado, un par de botas que alguna vez fueron de cuero descansaban aún de pie, como si alguien las hubiera dejado allí y nunca hubiera regresado. Había también una chaqueta verde colgada de un clavo, descolorida, endurecida por el polvo y el moho. Thomas la tomó con cuidado y un olor familiar, mezcla de humo y bosque, le golpeó la memoria. Era del tipo que su tío solía usar cuando trabajaba en el bosque. Siguió explorando, apartando objetos, tratando de crear un pasillo entre el caos. Cada movimiento levantaba una nube de polvo que lo hacía toser. Encontró un viejo termo, un reloj de bolsillo detenido, una radio portátil con la antena rota, una silla coja y una pila de latas oxidadas. Todo parecía inútil, abandonado hace tanto que había perdido su sentido original. Sin embargo, había algo en la disposición de los objetos que lo hacía dudar. No era desorden al azar, sino un desorden que parecía planeado, como si alguien hubiera querido ocultar algo bajo el peso de su propia vida. El tiempo se le escapó sin que lo notara. Afuera, el sol ya estaba alto, filtrándose por las rendijas del techo y pintando líneas doradas sobre las pilas de basura. Thomas se quitó los guantes, se secó el sudor de la frente y se apoyó en una mesa de trabajo cubierta de trastos. Miró a su alrededor y sintió una extraña mezcla de cansancio y curiosidad. ¿Qué buscaba realmente allí dentro? No lo sabía con certeza. Tal vez una respuesta. Tal vez una conexión con un hombre que había pasado sus últimos años en soledad. En una esquina, vio una taza de metal aplastada junto a los restos de una hoguera apagada. Se agachó, la tomó y la observó a contraluz. El borde estaba mellado, y en el fondo quedaban rastros de hollín. No pudo evitar imaginar a su tío sentado allí, bajo la luz de una linterna, tomando café mientras el bosque lo envolvía en su oscuridad. ¿Qué pensamientos lo habrían acompañado en esas noches? ¿Qué lo llevó a quedarse aquí, tan lejos de todo? Thomas salió un momento del contenedor para respirar aire limpio. El bosque parecía distinto a plena luz del día, pero seguía teniendo esa misma quietud expectante. Rex se acercó y apoyó el hocico en su pierna. Thomas le pasó la mano por la cabeza, agradecido por aquella presencia silenciosa. Luego se volvió hacia la estructura y, sin saber por qué, tuvo la sensación de que el contenedor lo observaba. Era una idea absurda, pero no podía apartarla de la mente. Regresó al interior decidido a continuar. Empezó a mover cajas hacia la salida, organizándolas en el suelo para poder ver más. Dentro de una encontró herramientas antiguas, martillos, clavos, trozos de cable, tornillos envueltos en trapos grasientos. En otra, frascos de vidrio con etiquetas borradas, llenos de líquidos oscuros que ya no se podían identificar. Más al fondo, descubrió una lámpara de aceite cubierta por una capa de polvo tan espesa que parecía piedra. La encendió por impulso y la pequeña llama arrojó un resplandor tembloroso sobre las paredes. El interior del contenedor cobró vida de repente. Las sombras se agitaron y los objetos parecieron moverse, como si respiraran. El hombre se detuvo un momento, mirando en torno. Algo en aquella escena lo estremeció. El lugar no era solo un almacén de cosas olvidadas. Era un testamento. Todo lo que su tío había sido, cada herramienta, cada objeto roto, estaba allí como una parte de su historia. Y sin embargo, Thomas no podía evitar sentir que detrás de todo aquel caos había un propósito más grande. Trabajó durante horas, hasta que el cuerpo le dolió y las manos se le llenaron de cortes y polvo. El sol comenzó a bajar, y la luz dentro del contenedor se tornó ámbar, filtrándose entre las grietas del techo oxidado. Decidió hacer una pausa. Salió,
encendió una pequeña fogata frente a la puerta y se sentó con Rex a su lado. El fuego proyectaba destellos sobre el metal viejo, haciendo que las manchas de óxido parecieran brasas vivas. Mientras comía en silencio, pensó en su tío de nuevo, en la gente del pueblo que se reía al mencionar su nombre, en la posibilidad de que todos estuvieran equivocados. El bosque estaba en calma, pero no en silencio. El viento arrastraba susurros entre los árboles, y Thomas creyó escuchar el crujido lejano de una rama, aunque no pudo decir si era un animal o el peso de su propia imaginación. Cuando la noche avanzó, las sombras se hicieron más densas, y el contenedor frente a él comenzó a parecer una presencia viva, oscura y expectante. No era miedo lo que sentía, sino una forma de respeto, como si el metal guardara algo sagrado. Antes de acostarse, volvió a acercarse y tocó la puerta con la palma. Estaba fría, más de lo que debería. Durante un segundo, le pareció sentir una vibración, un leve temblor en la superficie, como si el contenedor respondiera a su contacto. Retiró la mano lentamente, sin comprender del todo lo que acababa de sentir. Miró a su alrededor. Todo estaba igual. El fuego crepitaba, el perro lo observaba, los árboles permanecían inmóviles, y sin embargo, el aire parecía distinto, cargado de una electricidad invisible. Se acostó junto al fuego, pero el sueño tardó en llegar. Los pensamientos se mezclaban en su mente como sombras confusas. Soñó con su tío, con su voz profunda y sus ojos serenos, con un bosque en llamas y una caja de hierro que permanecía intacta en medio de todo. Soñó que abría esa caja y que dentro no había oro ni papeles, sino un corazón que seguía latiendo. Despertó antes del amanecer, sobresaltado. La hoguera se había apagado y la oscuridad era completa. Rex dormía, acurrucado a su lado. Durante un momento creyó haber escuchado algo, un ruido leve, metálico, proveniente del interior del contenedor. Se levantó, conteniendo la respiración. Esperó. Nada. Solo el silencio de la madrugada. Aún así, el sonido se quedó en su mente, persistente como un eco. Volvió a acostarse, pero ya no pudo dormir. Sabía que el día siguiente sería distinto. Había algo allí dentro, bajo ese caos de hierro y polvo, esperando ser descubierto. Su tío no había vivido sus últimos años cuidando basura. Había vigilado algo, escondido algo. Lo comprendió de golpe, con una certeza que lo atravesó como un escalofrío. Cuando finalmente el cielo empezó a aclararse, Thomas encendió el fuego de nuevo y preparó café. El humo se elevó recto, sin viento que lo desviara. El bosque amanecía quieto, casi solemne. El contenedor en la distancia parecía más oscuro que nunca, una mancha roja en medio de la niebla. Rex se levantó y fue directo hacia él, olfateando el aire, con el cuerpo en tensión. Thomas lo observó en silencio y luego asintió para sí mismo. Sí, había algo ahí, algo que su tío había querido proteger, y algo que el mundo había preferido olvidar. Mientras bebía su café, el primer rayo de sol iluminó la puerta metálica. El óxido brilló como sangre nueva, y por un instante, Thomas creyó ver su propio reflejo distorsionado en la superficie. Era el mismo rostro cansado, la misma mirada obstinada que recordaba de su tío. Supo entonces que el viaje no había sido en vano, que la respuesta que buscaba, aunque todavía no supiera cuál era, se encontraba justo allí, bajo las sombras de ese viejo contenedor que con su silencio parecía contener no solo objetos, sino también la verdad de una vida entera. El día había comenzado, y con él la promesa de que lo que permanecía oculto no tardaría en salir a la luz. Thomas tomó aire, se ajustó el abrigo y caminó hacia el contenedor una vez más. El bosque parecía observarlo en silencio, esperando su siguiente movimiento. Él no lo sabía aún, pero cada paso que daba lo acercaba no solo al secreto de su tío, sino al punto en el que su propia vida cambiaría para siempre. El amanecer llegó envuelto en una luz blanquecina que apenas conseguía atravesar la niebla del bosque. La escarcha brillaba sobre las ramas y los troncos, como si la noche hubiera dejado un rastro de cristal. Thomas despertó antes que el sol, con la sensación de que algo lo había llamado desde el interior del contenedor. El aire estaba inmóvil, y el silencio pesaba como una advertencia. Rex se levantó también,
olfateando el viento con el hocico húmedo, las orejas tensas. Había algo en la atmósfera que parecía distinto, una expectación que no se podía nombrar pero que ambos percibían de manera instintiva. Thomas se acercó al fuego apagado, removió las cenizas con una rama y vertió un poco de café en su taza de metal. El sabor amargo lo devolvió a la realidad, al propósito que lo había traído hasta allí. El contenedor se alzaba frente a él, mudo y oxidado, con las puertas entreabiertas desde el día anterior. La oscuridad en su interior parecía más profunda que nunca. Había pasado el día anterior sacando basura, limpiando el suelo y tratando de entender qué sentido tenía aquel caos que su tío había acumulado durante años. Pero el presentimiento seguía ahí, clavado en su mente como un clavo frío. Algo estaba oculto bajo todo eso, algo que el viejo John había querido enterrar y proteger a la vez. Rex se adelantó sin esperar órdenes, cruzó el umbral de las puertas y desapareció entre las sombras del contenedor. Thomas lo siguió con la linterna en la mano, el haz de luz cortando el aire polvoriento. Dentro olía a óxido y a tierra húmeda. El silencio era tan profundo que podía oír su propia respiración. Avanzó despacio, apartando herramientas oxidadas y tablas podridas. Todo el suelo estaba cubierto de una fina capa de polvo y virutas de metal. El perro olfateaba el suelo con insistencia, y de pronto se detuvo en el rincón más alejado, junto a una pila de tablones y trapos viejos. Emitió un gruñido bajo, y luego empezó a escarbar con las patas delanteras. Thomas se apresuró hacia allí, apartando los obstáculos, mientras el corazón le latía con fuerza. Cada sonido se amplificaba en el eco metálico del lugar. El golpe de la madera al caer, el roce del metal, el jadeo del perro. Después de unos minutos de esfuerzo, el polvo levantado comenzó a despejar la vista. Bajo el montón de basura apareció una superficie distinta, lisa y fría. Thomas pasó la mano sobre ella y sintió el contacto del metal. No era el suelo, era una tapa, o tal vez una caja. La descubrió con más fuerza, retirando lo que quedaba encima hasta que pudo distinguir los bordes. Era un cofre rectangular, de acero, del tamaño de una maleta grande, con un cierre corroído y un candado oxidado. El diseño era antiguo, de los que ya no se fabricaban, y la pátina del tiempo lo había vuelto casi del mismo color que las paredes del contenedor. El hombre lo miró con una mezcla de respeto y temor. Sabía que eso era lo que había estado buscando, aunque no lo supiera hasta ese instante. Lo arrastró hacia la zona donde entraba un poco de luz. El cofre pesaba más de lo que parecía, y cada movimiento hacía crujir las bisagras con un sonido que recordaba al lamento de una puerta vieja. Cuando por fin lo tuvo fuera, respiró hondo y se quedó mirándolo. Rex se sentó a su lado, jadeando, pero con los ojos fijos en la caja, como si también entendiera que aquello no era un hallazgo cualquiera. Thomas examinó el cierre. El candado era tan viejo que parecía soldado por el óxido. Intentó moverlo con las manos, pero fue inútil. Tomó el cuervo de hierro, lo colocó bajo el arco metálico y presionó con cuidado. El primer intento no bastó. En el segundo, el candado se partió en dos con un chasquido que resonó en todo el contenedor. Por un momento, Thomas se quedó quieto, con la herramienta aún en la mano. Sintió un escalofrío, una sensación que no era exactamente miedo, sino algo más antiguo, como si hubiera cruzado una frontera invisible. Abrió lentamente la tapa del cofre. El aire que escapó de su interior era denso y frío, cargado con el olor agrio del aceite envejecido y del papel húmedo. Dentro no había chatarra ni objetos sin valor, sino un orden que contrastaba con el caos del resto del contenedor. Todo estaba cuidadosamente dispuesto, protegido por capas de tela de lona dobladas con precisión. Thomas retiró la primera capa y descubrió varias carpetas de cuero, cuadernos encuadernados con hilos, y un conjunto de sobres cerrados con lacre antiguo, el sello agrietado por el paso del tiempo. Se sentó en el suelo, con la linterna apoyada sobre una caja, y comenzó a revisar los documentos. Los primeros eran informes mecanografiados, amarillentos por los años, con sellos del Departamento Forestal del condado. Algunos tenían fechas que se remontaban a más de 20 años atrás. Las hojas hablaban de permisos de tala, concesiones de terreno, inspecciones y controles ambientales. Todo parecía burocrático, hasta que Thomas empezó a notar irregularidades.
Había firmas idénticas repetidas en distintos documentos, sellos oficiales con fechas alteradas y anotaciones a mano en los márgenes, escritas con la letra inconfundible de su tío. Falsificado, ilegal, falso registro. Abrió una de las carpetas más gruesas. Dentro había fotografías en blanco y negro, de mala calidad pero inquietantes. Mostraban camiones cargados con troncos cortados, algunos de ellos marcados con símbolos del gobierno, otros sin identificación. Había imágenes de terrenos devastados, colinas enteras peladas de árboles y figuras humanas al fondo, posando junto a los vehículos. En una de las fotos, Thomas reconoció el rostro joven de un hombre de cabello claro, sonriendo junto a su tío. En el reverso de la foto, escrito con lápiz, se leía: prueba. Thomas apoyó la espalda contra la pared del contenedor, intentando asimilar lo que veía. El frío le recorrió el cuerpo. No estaba ante simples recuerdos familiares. Aquello era una investigación, un archivo minucioso sobre algo que había ocurrido en aquellos bosques hacía décadas. Los nombres en los documentos comenzaban a repetirse: contratistas, supervisores, oficiales del condado, incluso políticos locales. Y entre ellos, un nombre destacó sobre los demás: Samuel Hart, actual alcalde del condado, conocido por su campaña de protección ambiental. Thomas siguió revisando, fascinado y horrorizado a la vez. Cada carpeta era más contundente que la anterior. Había notas escritas con fechas y coordenadas de zonas del bosque, diagramas de transporte, listas de camiones con matrícula y destino. Todo apuntaba a lo mismo: una red de tala ilegal protegida por funcionarios y empresas durante años. Su tío, el guardabosques solitario al que todos consideraban un viejo excéntrico, había estado investigando en secreto a sus superiores. Entre los papeles encontró varios cuadernos personales, cubiertos con tapas de cuero gastado. Los abrió con cuidado. Dentro había anotaciones meticulosas, observaciones sobre viajes, inspecciones nocturnas, encuentros con hombres armados. «Me siguen», decía una de las entradas. «Los escucho fuera por las noches. Si desaparezco, sabrán por qué». Las últimas páginas eran más caóticas, escritas con trazos temblorosos. «He escondido las pruebas. No confío en nadie. Si alguien las encuentra, que las saque a la luz. El bosque merece justicia». Thomas cerró el cuaderno con las manos temblorosas. Por un instante, todo el aire del contenedor pareció desaparecer. La revelación era clara y terrible. Su tío no había muerto de viejo, ni había desaparecido sin razón. Lo habían silenciado. Y ahora esas pruebas estaban en sus manos. Sacó un pequeño cofre de metal del fondo del baúl. Pesaba más que los documentos. Lo abrió con cuidado y dentro encontró objetos personales. Un encendedor con las iniciales JG grabadas, una brújula, una navaja gastada y una fotografía en color, más reciente que las otras. En ella, John Gray aparecía ya envejecido, junto a un hombre de traje oscuro que Thomas reconoció de inmediato. Era el mismo Samuel Hart, más joven, sonriendo con el brazo sobre los hombros de su tío. En el reverso, escrito en una caligrafía dura y clara, había solo una palabra: traidor. Thomas se quedó mirando la foto durante largo rato, sintiendo como una mezcla de rabia y tristeza lo invadía. Comprendió que aquel contenedor no era un almacén, sino un refugio, un escondite para la verdad. Todo el desorden, toda la chatarra, había sido una fachada para proteger algo demasiado peligroso. El bosque afuera seguía en silencio, pero ya no era un silencio natural. Thomas sentía que todo lo que lo rodeaba lo observaba, como si los árboles también supieran que la verdad había sido desenterrada. Guardó los documentos en una mochila, junto con el cuaderno principal y las fotografías. Cerró el cofre y lo cubrió de nuevo con una lona. Luego salió del contenedor, respirando el aire helado como quien emerge de un sueño pesado. El sol ya se escondía entre las copas de los pinos, tiñendo el cielo de cobre y violeta. Thomas encendió el fuego frente a su camión y se sentó en silencio. Rex descansó a sus pies, inquieto, levantando la cabeza cada tanto. Thomas sacó uno de los cuadernos y lo abrió bajo la luz anaranjada de las llamas. En una de las últimas páginas, había un párrafo que no había visto antes. «No pude confiar en nadie. Si alguien encuentra esto, no lo guarde. Sáquelo al mundo. El bosque no puede hablar, pero nosotros sí».
Thomas cerró el cuaderno y miró hacia el contenedor, que brillaba débilmente con la luz del fuego. Comprendió que la herencia que había recibido no era material, era una carga, un legado de verdad que debía ser revelado, aunque costara caro. A su alrededor, el viento comenzó a soplar más fuerte, arrastrando cenizas y hojas secas. El fuego crepitó y una chispa saltó sobre la tierra húmeda. Esa noche, antes de dormirse, Thomas volvió a escuchar algo dentro del contenedor. Un leve crujido, el sonido metálico de algo que se movía apenas. Se levantó, tomó la linterna y apuntó hacia la puerta, pero no vio nada. El interior estaba en calma, con los objetos inmóviles en su lugar. Sin embargo, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que había despertado algo. No una presencia física, sino algo más profundo. La memoria de un hombre, la verdad que había estado esperando demasiado tiempo para salir a la luz. El fuego se consumió lentamente, y el bosque se sumió de nuevo en la oscuridad. Thomas permaneció despierto un largo rato, escuchando el latido de su propio corazón y el murmullo distante de los árboles. Sabía que al amanecer ya no sería el mismo. Su vida había cambiado con ese descubrimiento, y el eco de aquella caja abierta resonaría para siempre, no solo en su mente, sino también en el bosque que lo rodeaba, como si los dos compartieran ahora un mismo secreto, uno hecho de silencio, metal y verdad. La tormenta llegó con la madrugada, trayendo un viento helado que hacía temblar los cristales de la cabaña. La lluvia caía con fuerza, golpeando el techo de chapa como si el cielo quisiera arrancarlo de cuajo. Thomas se despertó antes de que amaneciera. El fuego en la estufa se había extinguido y el interior de la casa estaba lleno del olor húmedo del bosque. Rex dormía junto a la puerta, y cada tanto levantaba la cabeza con las orejas tensas, inquieto por el rugido de los árboles afuera. El cofre metálico estaba en el rincón, cubierto por una lona. En su superficie, las gotas de condensación formaban ríos pequeños que caían al suelo, como si el metal mismo respirara. Thomas se acercó, encendió la lámpara de aceite y levantó la tela. El brillo del fuego se reflejó en la tapa oxidada. Dentro esperaban los cuadernos y las carpetas que había encontrado en el contenedor. Sabía que allí estaba la verdad, pero también la condena. Se sentó frente a la mesa, con una taza de café entre las manos. El vapor subía en espirales lentas y se confundía con el humo de la lámpara. Abrió el primer cuaderno y comenzó a leer con detenimiento. Cuanto más avanzaba, más comprendía la magnitud de lo que su tío había descubierto. Había nombres, fechas, coordenadas, contratos firmados por empresas madereras que operaban fuera de las zonas autorizadas. Y sobre todo, había pruebas de que los permisos falsificados contaban con la complicidad directa de funcionarios del condado, incluidos el antiguo jefe del departamento forestal y el actual alcalde, Samuel Hart. Las páginas parecían escritas con la paciencia de quien sabe que lo persiguen, pero no se rinde. John Gray había dedicado años a recopilar pruebas, a escribir cada detalle, a documentar lo que nadie quería ver. Había cartas enviadas sin respuesta, reportes que fueron ignorados, fotografías que mostraban camiones cargados de troncos en áreas protegidas. Y en medio de esas pruebas había fragmentos de humanidad, notas personales, pequeñas confesiones, frases como «a veces sueño con el bosque ardiendo» o «si no lo detengo, nadie lo hará». Thomas leyó en silencio, con el corazón apretado. No podía dejar de pensar en la imagen de su tío, solo en aquella soledad, escribiendo por las noches mientras afuera lo vigilaban las sombras. La lluvia golpeaba más fuerte. Thomas se levantó y miró por la ventana. La niebla cubría el valle y más allá de los árboles se vislumbraban relámpagos que iluminaban por un segundo la línea de las montañas. Su reflejo en el vidrio le devolvió una mirada cansada, parecida a la del hombre de las fotografías. Se dio cuenta de que llevaba la misma expresión que recordaba en su tío. Una mezcla de fatiga, tristeza y decisión. A media mañana, cuando la tormenta cedió, decidió actuar. Sabía que no podía guardar aquello para sí. Lo que había descubierto debía salir a la luz, aunque le costara caro. Tomó los documentos más importantes, los metió en una carpeta y la guardó dentro de un saco impermeable. Se abrigó, colocó el rifle en el asiento del camión y condujo hacia el pueblo.
El camino estaba cubierto de barro y ramas caídas, y el viento seguía soplando con fuerza. Rex lo acompañaba, mirando por la ventana, inquieto. Cuando llegó, el pueblo estaba casi vacío. El letrero del periódico local colgaba torcido sobre la puerta. The Northern Chronicle. Dentro, el olor a tinta y papel viejo llenaba el aire. Un hombre de unos 50 años levantó la vista desde su escritorio. Era el editor, con el rostro marcado por el cansancio y los ojos de quien ha visto demasiadas historias olvidarse al día siguiente. Thomas se presentó con pocas palabras, puso la carpeta sobre la mesa y le explicó lo que contenía. El hombre lo miró con incredulidad primero, con interés después. Llamó a un joven reportero desde la habitación del fondo, un muchacho flaco de cabello desordenado y cuaderno en mano. Ambos escucharon mientras Thomas hablaba, describiendo cómo había encontrado el contenedor, el cofre y los documentos. Al principio el editor pensó que se trataba de exageraciones, de las fantasías de un viejo guardabosques. Pero cuando Thomas abrió las carpetas y dejó que vieran los sellos, las fotografías y los informes, el silencio cayó sobre la oficina. El periodista tomó nota febrilmente, pasando las páginas con dedos temblorosos. Cuando llegaron a las partes donde aparecía el nombre del alcalde Hart, el editor palideció. Esto puede volar por los aires al condado entero, murmuró. Thomas no respondió. No quería venganza ni gloria, solo justicia. Prometieron investigar, contrastar la información, contactar con abogados y expertos. Thomas dejó la carpeta sobre el escritorio y se marchó sin mirar atrás. Al salir, la lluvia había cesado, pero el aire seguía pesado. Tenía la sensación de que el bosque entero lo observaba, esperando ver si cumpliría el último deseo de su tío. Esa noche, de regreso en la cabaña, el fuego ardía alto, pero el calor no alcanzaba a disipar la sensación de amenaza que se cernía sobre él. Cada crujido de la madera, cada aullido del viento, lo hacía mirar por la ventana. A medianoche el teléfono sonó. Era el periodista joven. Su voz sonaba agitada. Hemos verificado parte de los documentos. Son auténticos. Esto es enorme, señor Gray. Pero tiene que tener cuidado. Alguien ya vino preguntando por usted. Dicen que quieren confirmar la historia. Thomas no dijo nada durante unos segundos. Luego solo respondió. Ya es tarde para esconderme. Colgó, apagó la lámpara y permaneció un largo rato en la oscuridad, escuchando el golpeteo del viento en la puerta. Al amanecer, descubrió las primeras señales de que no estaba solo. Huellas de neumáticos frescas marcaban el barro frente a la entrada de la propiedad. No eran suyas. Caminó alrededor de la cabaña con el rifle en la mano, pero no encontró a nadie. Sin embargo, la sensación de ser observado no lo abandonó. Más tarde, cuando fue al cobertizo a buscar leña, notó un olor extraño, a gasolina. El suelo estaba húmedo. Antes de que pudiera reaccionar, un ruido seco lo hizo girar. Una llamarada se alzó desde la esquina del cobertizo, extendiéndose en cuestión de segundos. Thomas corrió por el hacha y el cubo de agua, pero el fuego crecía rápido, devorando la madera vieja y las herramientas. Rex ladraba con furia, intentando entrar, pero Thomas lo detuvo. En menos de media hora, el edificio se desplomó en un montón de cenizas. Cuando el humo comenzó a disiparse, apareció una patrulla por el camino. El sheriff, un hombre de mirada evasiva y voz monótona, bajó del coche. «Vaya accidente», dijo sin emoción, mirando los restos del cobertizo. Thomas no respondió. El sheriff anotó algo en su libreta, pero no hizo preguntas. Antes de marcharse, miró al perro, luego a Thomas y murmuró. A veces es mejor no remover cosas viejas. Y se fue. Esa noche el silencio fue aún más pesado. Thomas trató de leer, pero las letras se confundían frente a sus ojos. Pensaba en su tío, en las noches que debió pasar igual, sintiendo la amenaza cada vez más cerca. En algún momento, se quedó dormido junto al fuego. Despertó sobresaltado al oír un ladrido lejano. Rex había salido corriendo hacia el bosque. Thomas lo siguió, gritando su nombre. La linterna iluminaba apenas unos metros entre los troncos. Escuchó gruñidos, luego un quejido ahogado. Cuando llegó, encontró al perro tirado en el suelo, con una herida superficial en el costado. Alguien lo había golpeado o cortado.
Thomas lo cargó en brazos y regresó a la cabaña, con el corazón ardiendo de rabia. Vendó al animal, que lo miró con los ojos húmedos y cansados. Entendió el mensaje. No era una advertencia. Era una amenaza directa. A la mañana siguiente tomó la decisión. No volvería a esconderse. Pasó horas organizando los documentos, haciendo copias, guardando lo más importante en una caja de metal que enterró bajo las tablas del suelo. Luego cargó el camión con otra carpeta, la misma que contenía los nombres más grandes, las pruebas más claras. Condujo hacia el periódico una vez más. El editor lo recibió con el rostro demacrado. «Nos atacaron anoche», dijo. «Rompieron las ventanas, quemaron parte del archivo. El joven reportero está herido, pero vivo. Aún así, vamos a publicar». Thomas asintió. Dejó otra copia del material y se marchó sin mirar atrás. Durante el camino de regreso, el cielo se había despejado. El aire era claro, pero el silencio seguía siendo el mismo, denso, expectante. Cuando llegó a su cabaña, el bosque lo recibió con su calma habitual. Podría haber parecido un día normal, pero Thomas sabía que ya nada lo era. Esa noche encendió el fuego y esperó. Cada sonido del exterior lo hacía levantar la cabeza. Pensó en su tío, en las últimas palabras del cuaderno. «Si me silencian, que alguien más hable». El amanecer llegó sin incidentes, pero con una quietud que no auguraba paz. A media mañana, el teléfono volvió a sonar. Era el periodista otra vez, con la voz débil pero firme. «Lo logramos, señor Gray. Saldrá mañana. Todo. Los nombres, las fotos, las pruebas, no podrán ocultarlo más». Thomas cerró los ojos, apoyó la cabeza en la pared y respiró hondo. Por fin, la verdad vería la luz, pero sabía que no habría descanso. Lo que había comenzado con un contenedor oxidado en medio del bosque ya no podía detenerse. Esa noche, cuando el viento volvió a soplar, Thomas se levantó, se asomó a la puerta y miró hacia la oscuridad. Las sombras de los árboles se movían como olas, y por un momento creyó ver una figura entre ellas, quieta, observando. No sintió miedo. Sabía quiénes eran, sabía que vendrían, pero también sabía que ya era tarde. La verdad ya estaba afuera, corriendo por los cables de las noticias, viajando en los periódicos, multiplicándose en cada palabra escrita por aquel joven periodista al que apenas conocía. Volvió adentro, se sentó junto al fuego y acarició a Rex, que dormía tranquilo a su lado. El bosque afuera respiraba, y con cada ráfaga de viento parecía repetir las palabras que su tío había dejado en su diario. «El bosque no puede hablar, pero nosotros sí». Thomas levantó la vista y murmuró: «Ya lo hiciste, viejo, ya te escucharon». El fuego crepitó y una chispa ascendió hacia la chimenea, perdiéndose en la noche. Thomas permaneció inmóvil, sabiendo que los hombres que habían matado a su tío ahora sabían que él los había expuesto. Pero también comprendía que no importaba lo que ocurriera después. La verdad, esa que había dormido durante años bajo una montaña de óxido y polvo, ya no podía ser enterrada de nuevo. La mañana llegó con un silencio diferente, un silencio que no era de miedo, sino de espera. El cielo amaneció despejado por primera vez en días, y la luz del sol se filtró entre las ramas cubiertas de rocío, tiñendo de oro la escarcha que aún quedaba en el suelo. Thomas despertó con el sonido del viento suave, moviendo las cortinas. Durante un instante, no supo dónde estaba. El cansancio de las últimas jornadas había borrado la noción del tiempo. Pero cuando vio el cofre en el rincón, cubierto por la lona, y el rifle apoyado contra la pared, todo regresó a su mente con la claridad de un golpe. La verdad ya estaba fuera. El periodista había cumplido su promesa. La historia de su tío, la corrupción, las pruebas, todo lo que había permanecido enterrado durante años, ahora pertenecía al mundo. Encendió la radio y la estática llenó el aire. Giró el dial hasta que una voz emergió entre los ruidos. Era una transmisión nacional. Las autoridades federales han iniciado una investigación sobre los contratos de explotación forestal del condado de North Vale, tras las revelaciones publicadas ayer por The Northern Chronicle y varios medios asociados. Entre los acusados figuran el alcalde Samuel Hart, 2 exfuncionarios del Departamento de Medio Ambiente y representantes de varias empresas madereras. El caso ha conmocionado al país. La voz del locutor seguía, pero Thomas ya no escuchaba.
Apoyó las manos sobre la mesa y cerró los ojos. Había llegado el momento. El peso que había cargado desde que abrió aquel contenedor comenzaba a soltarse, como si cada palabra dicha en esa transmisión limpiara una capa del silencio que había cubierto a su familia. Rex se levantó, moviendo la cola, ajeno al significado de todo aquello, pero sintiendo la calma en el aire. Thomas se inclinó para acariciarlo. «Lo logramos, viejo», murmuró con voz ronca. Luego miró hacia la ventana. El bosque parecía otro, más claro, más vivo. Quizá no había cambiado nada, pero ahora él lo veía distinto, como si los árboles respiraran con alivio. A media mañana, un vehículo se detuvo frente a la cabaña. El sonido del motor rompió la quietud. Thomas tomó el rifle por instinto, pero al asomarse reconoció la silueta de un hombre trajeado que bajaba del coche, acompañado de 2 agentes. Llevaban identificaciones federales. Uno de ellos, un hombre de cabello gris, le tendió la mano con respeto. «Señor Gray, soy el agente Whitmore. Estamos aquí por los documentos que entregó al Chronicle. Hemos venido a recoger los originales para incluirlos oficialmente en la investigación. Quisiéramos agradecerle en nombre del Departamento de Justicia». Thomas los hizo pasar. El agente miró a su alrededor con discreta admiración, como quien entiende el valor del silencio en un mundo que grita. En la mesa, Thomas extendió las carpetas, los cuadernos, las fotografías. Los hombres revisaron el material con sumo cuidado, sellando cada paquete en sobres numerados. «Su tío fue un hombre valiente», dijo el más joven, mientras guardaba los cuadernos. «Gracias a usted, su trabajo no se perdió». Thomas no respondió, solo asintió, observando cómo cada vestigio de la vida de su tío desaparecía en las cajas oficiales. Cuando terminaron, el agente principal le estrechó la mano. «Habrá un juicio, y quiero que sepa que su nombre ya es parte de esto. Lo citarán para declarar, pero, por ahora, descanse. El país necesita hombres como usted». Cuando se fueron, Thomas salió al porche y los vio perderse entre los árboles. El motor del vehículo se apagó en la distancia, y el bosque volvió a quedar en calma. El viento soplaba desde el norte, trayendo el olor a tierra mojada y hojas nuevas. Por primera vez en mucho tiempo, Thomas sintió que podía respirar sin peso en el pecho. Pasaron los días y la noticia se extendió como un incendio. Los periódicos hablaban del archivo Gray. Las televisiones mostraban imágenes del contenedor oxidado, y el nombre de su tío aparecía en los titulares como el de un héroe anónimo. Hubo detenciones, renuncias, discursos de políticos que fingían sorpresa. La verdad, esa que tantos habían querido enterrar, estaba ahora en cada conversación, en cada portada. Thomas evitaba el pueblo, pero no podía evitar escuchar las voces de los vecinos cuando iba a comprar suministros. «El viejo John no estaba loco después de todo», decían algunos. «Ese sobrino suyo tiene agallas», murmuraban otros. Él no respondía. No buscaba reconocimiento, solo silencio. Una mañana, mientras escuchaba la radio, una carta llegó por correo certificado. Era del Congreso. Lo invitaban a comparecer ante un comité en la capital para hablar del caso y del legado de su tío. La idea lo perturbó. No era un hombre de discursos ni de luces, pero después de una noche sin dormir, comprendió que tenía que hacerlo. No por él, sino por John. Si su tío había tenido el valor de enfrentarse al poder solo, él podía al menos contar su historia. El viaje fue largo. Atravesó valles, pueblos y ciudades, viendo cómo el invierno se retiraba lentamente. En la capital el mundo parecía otro. Tráfico, edificios de cristal, rostros que no lo miraban. Lo llevaron a un edificio imponente, de columnas blancas y pasillos silenciosos. Allí, frente a una comisión de senadores, le pidieron que relatara todo. Thomas habló con voz tranquila, sin adornos. Contó cómo había recibido la carta del testamento, cómo encontró el contenedor, cómo descubrió el cofre y lo que había dentro. Habló del miedo, de la soledad, de las amenazas, de la pérdida. Dijo que su tío no era un héroe, solo un hombre que había amado demasiado el bosque como para verlo morir en silencio. Cuando terminó, en la sala reinaba un silencio denso. Algunos senadores bajaron la mirada, otros lo miraban con respeto genuino. Uno de ellos, un anciano de cabello blanco, se levantó y dijo: «A veces, la verdad duerme bajo el polvo durante años, esperando que alguien tenga el valor de levantar la tapa». Thomas no respondió.
Solo asintió, agradecido en silencio. Regresó a su hogar unos días después. El viaje lo había agotado, pero el alma le pesaba menos. Al entrar en la cabaña, el olor a madera y humo lo envolvió como un abrazo. Rex corrió hacia él, moviendo la cola con alegría. Thomas lo abrazó con fuerza. En la radio, una periodista comentaba las consecuencias del caso. El llamado escándalo Gray ha abierto una investigación nacional sobre la tala ilegal en múltiples estados. Se estima que los daños ecológicos podrían tardar décadas en repararse, pero el gesto de un solo hombre ha logrado lo que nadie antes se atrevió: devolverle voz al bosque. Durante los meses siguientes, el entorno cambió. Las empresas culpables fueron clausuradas, se iniciaron programas de restauración y la gente del condado comenzó a ver de otro modo los bosques que antes solo consideraban recurso. Algunos jóvenes se ofrecieron como voluntarios para plantar nuevos árboles. El lugar que había sido símbolo de corrupción se convirtió poco a poco en un espacio de esperanza. Thomas no buscó formar parte de los homenajes ni de las ceremonias. Pasaba los días en su terreno, reparando cercas, caminando por los senderos que antes recorría su tío. A veces encontraba huellas antiguas, rastros de fogatas, trozos de metal entre las raíces. Cada objeto le recordaba que el pasado no se borra, pero puede transformarse. Una tarde, recibió la visita del joven periodista que había publicado la historia. Llegó con una libreta bajo el brazo y una sonrisa sincera. «Solo quería agradecerle», dijo. «Sin usted, nada de esto habría salido a la luz». Thomas le ofreció café y juntos se sentaron frente al fuego. Hablaron de su tío, de la investigación, del miedo que ambos habían sentido. El muchacho le contó que estaba escribiendo un libro sobre todo lo sucedido. Thomas asintió en silencio. Cuando el joven se marchó, el bosque ya estaba cubierto por la penumbra. Antes de irse, el periodista se detuvo en la puerta. «¿Sabe, señor Gray? A veces pienso que el bosque lo eligió a usted. Tal vez siempre lo supo». Thomas sonrió con tristeza. «No, hijo, el bosque no elige, solo espera». El invierno siguiente fue menos cruel. Las nieves se retiraron antes de lo habitual y los riachuelos corrieron con más fuerza. Thomas dedicó los días a restaurar la vieja cerca del contenedor, que aún permanecía en pie, oxidado pero digno. Lo limpió, quitó el musgo y lo dejó abierto, como un monumento a lo que había sido y a lo que había revelado. Allí, en el suelo, colocó una piedra lisa con una inscripción sencilla. Aquí descansó la verdad. Al caer la tarde, se quedó sentado frente a la puerta abierta del contenedor. El viento movía las hojas secas, y el sol teñía de rojo las montañas. En la distancia, un ciervo cruzó el claro, deteniéndose un instante para mirarlo. Thomas sintió algo parecido a la paz. Su tío había muerto solo, pero no en vano. El bosque que había intentado proteger ahora volvía a vivir, y su historia ya no era un secreto. Esa noche escribió una última página en el viejo cuaderno que había pertenecido a John. Con letra firme dejó estas palabras: «El silencio del bosque no es olvido, es memoria. Cada árbol recuerda, cada piedra guarda. No he hecho más que escuchar». Cerró el cuaderno, lo guardó en el cofre vacío y lo cubrió con la lona. Al amanecer salió al porche con su taza de café. El cielo era de un azul profundo y las montañas parecían más cercanas. El viento soplaba suave, trayendo consigo el murmullo de los pinos. Por un instante creyó oír la voz de su tío, no como un recuerdo, sino como un eco natural, parte del aire. «Si algún día el bosque vuelve a hablar, escúchalo». Thomas sonrió. «Ya lo hice», susurró. Rex se acercó y apoyó la cabeza en su rodilla. Thomas lo acarició sin apartar la vista del horizonte. El contenedor, a unos metros, reflejaba la luz del sol de la mañana, ya sin la tristeza del óxido, sino con un brillo nuevo, como si el metal también hubiera encontrado descanso. El día avanzó despacio, lleno de una calma que parecía promesa. Thomas supo entonces que el ciclo había terminado. La verdad había salido a la luz, el bosque se regeneraba, y la voz de su tío ya no estaba enterrada bajo el peso del miedo. Se levantó, respiró hondo y dejó que el aire frío le llenara los pulmones. Miró por última vez hacia el contenedor y con paso firme se internó entre los árboles. Allí, donde el sonido del viento se confundía con el susurro de las hojas,
comprendió que la herencia más grande que había recibido no era el metal oxidado, sino el deber de cuidar el silencio, de mantener viva la memoria del bosque y del hombre que había dado su vida por él. Y mientras caminaba bajo la luz del sol, el murmullo de las ramas pareció responderle, como si el bosque entero, al fin libre de su secreto, le agradeciera en su propio idioma. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perder los próximos videos. Mira también las otras historias del canal y comparte este video con alguien que quiera conocerla.